tomar control pleno de la Fiscalía General de la Nación a partir del próximo martes 13 de febrero y por lo menos hasta el 22 de febrero de este año, que es la nueva fecha que fijó la Corte Suprema para reunirse y hacer una nueva votación. La Corte tiene en sus manos la decisión de elegir la próxima fiscal general, pero también de decidir si admite o no la petición de Nicolás Petro, el confeso hijo del presidente, sobre el uso del interrogatorio que le rindió en agosto del año pasado a la Fiscalía y donde admitió que su papá sí sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial. De los vínculos más importantes que tenemos los seres humanos es el de relación de pareja. No estamos obligados a tener pareja. Es una decisión libre, inteligente y consciente. Para que esa relación de pareja funcione, se necesita no solo vivir en valores, sino una buena comunicación. Ojalá hoy podamos revisar con serenidad si todos esos valores, es decir, todas esas fuerzas interiores que decimos son las mejores para ser felices, se están aplicando en nuestra... Varios congresistas del Pacto Histórico se reunieron en las últimas horas en Washington con el secretario de la CIDH, con el secretario de la OEA, en realidad con Luis Almagro, denunciando lo que ellos consideran es una ruptura institucional y un supuesto golpe blando en Colombia. Uno de los congresistas que se reunió con Luis Almagro es el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro. Representante Toro, buenos días. Muy buenos días para ti, para toda la mesa. Un abrazo aquí desde Washington. ¿Qué le dijeron ustedes al doctor Almagro? Bueno, lo primero es que eso hace parte de un documento que enviamos previamente, donde registrábamos los hechos de por qué considerábamos que se estaba presentando una ruptura institucional. En Colombia hablamos del tema de una fiscalía que no generaba confianzas, una procuraduría politizada de lo que estaba sucediendo en el caso de Antioquia, donde se estaba instrumentalizando inclusive a generales de la República, en una rueda de prensa donde estuvo el mismo fiscal y llamó corrupto al presidente de la República, donde dijo que había una desinstitucionalización, donde dijo que se había salido de las manos la seguridad, junto a dos generales de la República, cuando su comandante en jefe es el presidente de la República. Entonces tuvimos todos estos hechos, lo que podría suceder con la vicefiscal, que quedaría como fiscal, porque la decisión de la Corte no era votar por 3 mujeres, realmente estaba votando por 4, porque había un resultado, al fin de cuentas, y era que otra persona iba a quedar como fiscal. Entonces expusimos todo esto que estaba sucediendo y las preocupaciones que nos generaba. Doctor Toro, ¿y qué les dijo el secretario Almagro? Bueno, le escuchó y, con mucha atención, estaba con sus asesores, nos hizo muchas preguntas y nos dijo que qué solicitábamos, que igual pues estaba en el documento. Nosotros estábamos solicitando 2 cosas. Una, un pronunciamiento, porque considerábamos que era de carácter urgente comenzar a decir algo, porque esto podría salirse pues de las manos. Y 2, solicitar una visita in loco, una visita en el mismo país, para que escuchara todas las voces, o sea, no para que nos escuchara de nuevo a nosotros. Inclusive propusimos una audiencia pública con todas las bancadas en el Congreso, oposición, independientes, con bancada de gobierno, y que viniera a escuchar a las fuerzas militares, al gobierno, a la gente, a las instituciones, inclusive a la misma Fiscalía, Procuraduría. Sí. Doctor Toro, ¿por qué dicen ustedes, o por qué el doctor Almagro, luego de la reunión con ustedes, dice que en Colombia hay amenazas de interrumpir el mandato constitucional del presidente Petro? ¿A qué se refieren? Bueno, yo creo que es innegable, después de ver el video de la senadora María Fernanda Cabal, una mujer con mucho poder dentro de la oposición, una mujer que ya ha dicho abiertamente que quiere ser candidata presidencial, y dice específicamente: no podemos dejar finalizar
o cumplir los 4 años de mandato a Gustavo Petro. Pues si eso no es una preocupación, pues entonces, ¿qué sería cuando es alguien que está liderando la oposición? Sí. ¿Y usted cree en realidad, doctor Toro, que la senadora Cabal tiene la fuerza para sacar del poder a Gustavo Petro? Es que justamente de eso se trata el golpe blando, en diferencia a lo que podría ser un golpe militar, que son muchos frentes en el tema legislativo, en el tema mediático, en el tema de azuzar o enviar susurros en medio de las fuerzas militares, las fake news. Todo esto va calando y va generando una percepción, el tema económico. Mira, por ejemplo, hay un caso que quiero contarte, y es que la cuota que se paga en la OEA, nos contaban, se da en la medida del crecimiento económico de los países. Y Colombia, por tercer año, se ha ido subiendo la cuota en la OEA, justamente porque es la quinta economía que más ha crecido de los países miembros. Pero por otro lado, pues se genera la sensación de que vamos económicamente muy mal. Entonces, lo que hace la senadora María Fernanda Cabal está inmerso en algo orquestado. ¿Y orquestado por quién, doctor Toro? Pues por muchas personas, por muchos que tienen intereses. No quiero generalizar, pero seguramente parte de grupos económicos, seguramente. ¿Pero quiénes? Muchos. Deme nombres, por favor. Deme nombres. Sí, caso específico de la doctora María Fernanda bueno, pero Cabal. Me habla de grupos económicos. ¿Qué grupo económico está aupando un golpe en Colombia? No podría ser, pero te doy, por ejemplo, una claridad, algo que para nosotros es muy efectivo. Algunos medios de comunicación, detrás de ellos tienen grandes grupos económicos. Entonces, cuando en una portada, un año después de la presidencia, aparece Colombia va mal y como si todo fuera posapocalíptico. Pero eso no es libertad de expresión, doctor Toro. Eso no es libertad de expresión. Pero quiero hacer el contraste, pero un año después del mandato del presidente Duque, lo que dice es un año de aprendizaje, y así, en muchísimos titulares y en muchísimas fake news que salen, o simplemente pues retractarse, pero estamos hablando de que las reformas políticas van a tocar muchos callos de grupos económicos. Cuando se quita la intermediación en la reforma pensional, o la CPS baja su poder en la reforma a la salud, eso toca muchos grupos. Y entonces la teoría es que los grupos económicos, para no perder supuestamente lo que tienen hoy por cuenta del sistema, entonces están promoviendo un golpe de Estado contra el presidente Petro. Están promoviendo una inestabilidad en el gobierno, y como lo digo, en muchísimos frentes. Ni ellos pueden tener el poder, ni la senadora Cabal puede tener el poder, pero hay doctor Toro, y eso fue lo que quisimos resaltar en la reunión con el doctor Luis Almagro. Mire, doctor Toro, ¿no es mucho más generador de inestabilidad un episodio como el de ayer, el del bloqueo durante más de 5 horas de simpatizantes petristas del Palacio de Justicia? Claro, y tenemos que rechazar cualquier acto de violencia, y se hizo desde antes, y el presidente se reunió con algunos miembros de la Corte, e inclusive la mayoría, casi el 100% de los manifestantes que estuvieron ahí, a los que intentaron utilizar la violencia, los sacaron, como se ve en todos los videos. Hay que recordar que el presidente nunca hizo un llamado para que fueran allá muchos de los congresistas, yo creo que el 100% de los congresistas, porque tuvimos reunión de bancada el día lunes, habíamos advertido y dicho que no se podía ir allá. Inclusive varias organizaciones que habían citado en ese lugar, se les envió el mensaje diciéndoles que no nos parecía conveniente. Así que hay que rechazar cualquier acto de violencia, y es importante hacerlo también pues de manera inteligente, con todo el respeto que tiene la Corte, pero claro que podemos hacer un llamado a que pudiese con celeridad tomar esas decisiones, porque no es realmente la interinidad en la Fiscalía
lo que nos preocupa, sino quienes quedan en la Fiscalía, porque al fin de cuentas es Barbosa 2.0, y quienes quedan no generan confianza por todo lo que se ha sabido en estos días. Sí, representante Toro, es que estoy muy impactada con sus declaraciones y sus palabras, que serían los grandes grupos empresariales del país, dueños de los medios de comunicación, quienes estarían detrás, quienes estarían detrás del supuesto golpe blando contra el presidente Petro, que fue usted lo que le dijo al señor Almagro. Y al respecto le quiero preguntar, entonces, ¿acaso qué pasó con la reunión en la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena en noviembre del año pasado, cuando el presidente se reunió por varias horas con esos grandes empresarios, grandes cacaos, dueños de los medios de comunicación por los demás? Estuvo con el Grupo Sarmiento, con Luis Carlos Sarmiento, con los dueños de la organización Ardila, de la organización Carvajal, del Grupo Colombina, del grupo también de Caracol Televisión, del Grupo Santo Domingo. ¿Acaso no estábamos hablando de una relación en los mejores tonos, de la mayor cordialidad para apoyar también al gobierno y trabajar en llave? ¿Qué pasó con los nuevos mejores amigos entonces del presidente, que ahora, según usted, parecen ser los grandes enemigos? Es que tenemos un presidente demócrata que se ha sentado con todas las personas. Hay que recordar que después de electo, con una de las primeras personas que se sentó fue con el presidente Álvaro Uribe Vélez, su gran opositor político, históricamente, ha llamado al consenso nacional. Yo creo que se ha reunido más con la oposición que inclusive con los congresistas de su bancada, y eso está bien. Y estos señores que se reunieron con el presidente lo hicieron también muy seguramente buscando consensos, pero eso no significa que ellos no quieran que no se aprueben las reformas, y después lo han dicho abiertamente. Entonces, reuniones como esa lo que busca justamente es generar un mayor consenso entre las partes, pero eso no significa que o los hagan los mejores amigos o que simplemente desaparezcan los intereses de alguna de las partes, y seguramente el presidente lo seguirá haciendo para buscar estos consensos, pero ni estos grupos económicos ya significa que se van a rendir ante lo que nosotros hemos presentado de las reformas, ni que nos reunamos con ellos o que el presidente se reúna con ellos significa que va a claudicar de las banderas que se presentaron en el plan de gobierno, y continuamos, digamos, en esta puja por el poder. Lo que no podemos generar es un ambiente donde no finalice el gobierno del presidente que es legítimo en Colombia, como es el presidente Gustavo Petro, y eso en parte es lo que dice en el comunicado. Sí, doctor Toro, ustedes en esa reunión, en la explicación, en el recuento de los hechos de lo que está ocurriendo alrededor de lo que ustedes llaman golpe blando, le contaron al doctor Almagro que lo que orbita es un proceso judicial, que ya tiene en juicio a Nicolás Petro por recibir dineros de presuntos narcotraficantes para la campaña del presidente Petro. Por supuesto que lo hablamos de ese y de otros casos, porque nosotros no estábamos hablando ni de impunidad, ni estábamos hablando de que no queríamos que se continuaran las investigaciones, porque el mismo presidente lo ha dicho, el mismo presidente lo ha hecho. Tocamos el tema, no hubo ninguna línea roja para tocar algún tema o que nosotros quisiésemos direccionar. Por eso mira que, como comenzaba diciendo desde el principio, solicitamos una comisión verificadora para que escuche todas las partes, incluyendo la Fiscalía, si se sienten presionados, la Corte, todos los congresistas. Y hay que recordar que no somos el primer grupo de congresistas que llega aquí o de comisiones que llegan. Nos decían que han venido otros grupos, y hay que recordar que una semana antes estuvo el mismo fiscal con la señora Mancera en los Estados Unidos. Entonces aquí tampoco es que haya, digamos, una tabula rasa en que no tengan información de lo que está sucediendo en Colombia. Eso lo hablamos, le hablamos, eso sí, de que estos casos se estaban dando, pero en contraste con otros casos. Entonces lo de el canciller versus lo que sucedía en centros poblados, lo de FECODE versus lo que sucedió con la ñeñe política o con Odebrecht, para generar un contexto mucho más amplio. Pero usted le entregó el estado de los procesos al doctor Almagro y le explicó por qué en unos casos sí hay decisiones de la justicia y en otros no.
o simplemente desde su opinión política le dio su concepto? Sí, pero es que de eso se trata. Pues claro que vine a dar mi concepto de mi opinión política, le anexamos los casos y hay que recordar pues que el Consejo pues de la OEA tiene representantes de diferentes países y ahí se hacen discusiones muchísimo más amplias. Pues yo presenté mi punto de vista, pues claro, pero sí anexamos documentos y anexamos los casos y ellos tienen pues su grupo asesor que les permitirá pues tomar... Sí, y pues tiene la CIDH que siempre ha sido muy cercana al gobierno. Doctor Toro, le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted apoyaría que se convoquen manifestaciones como las de ayer al Congreso de la República si el Congreso mayoritariamente no apoya las reformas del gobierno del presidente Petro? Que se convoquen, pues claro, porque es legal. Es que una cosa es que se hagan las convocatorias, porque yo, por ejemplo, llevo décadas marchando con organizaciones sociales, con colectivos, con diferentes grupos. Entonces, si nos convocamos desde las organizaciones o alguien nos hace un llamado, pues es legal y legítimo que uno salga a marchar. Siempre es el tema de la violencia, siempre es el tema de la desmesura, siempre es el tema... Sí, pero más allá de la violencia que es rechazable, espero y creo por todos los demócratas y quienes estamos en la legalidad, doctor Toro, ¿a usted le parece que es adecuado presionar a los poderes públicos a través de manifestaciones? Es que yo no creo que el objetivo sea la presión. Las marchas y las manifestaciones que se han estigmatizado históricamente en el país como violentas, son en sí ya un símbolo la manifestación, son en sí un símbolo ya la marcha. Ese es el símbolo y dentro de esos puede invitar a que se tome una decisión. Pero pues yo como congresista pues fui electo por un grupo de personas específicas para representarlos y representarlos con una bandera. Entonces ya veré yo si me dejo presionar o no me dejo presionar cuando son de manera pacífica. 8:18 minutos, es el representante de la Cámara, Alejandro Toro, con nosotros desde Washington. Doctor Toro, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. 8:18, lo que estábamos anticipando María Consuelo, Luis Ernesto, esta es la preparación, muy seguramente, de lo que viene para el Congreso de la República. Claro, pero lo considera legítimo el pacto histórico. Ricardo, lo que es muy paradójico es salir a denunciar ante la OEA un supuesto golpe blando que no tienen cómo probar, mientras acá lo que estaba pasando, mientras se estaba expidiendo ese comunicado por parte de la OEA, apoyando y rechazando, o sea, apoyando al presidente y rechazando el golpe blando, supuestamente acá lo que estaba pasando era un golpe a la independencia de poderes, a la autonomía de la rama judicial y al respeto por sus decisiones completamente independientes. Entonces, por un lado están diciendo, nos victimizamos, estamos siendo víctimas de un golpe blando, y resulta que la presión indebida y el irrespeto a la autonomía de la rama judicial estaba siendo instado y direccionado por el mismo gobierno nacional. 8:19 minutos, hubo rectificación de Luis Almagro después de un primer comunicado que le daba plenamente la razón al pacto histórico. Luego matiza el secretario de la OEA y dice, y también hay que respetar la autonomía de la rama judicial. Y hay esta mañana una durísima carta que envía el senador Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia y ex jefe negociador de paz con las FARC, dirigida al propio Luis Almagro, criticando y cuestionando los términos en los que habló él de un supuesto golpe en marcha en Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, tiene 5 párrafos, está dirigida directamente a Luis Almagro, secretario general de la OEA en Washington. La firma Humberto de la Calle, que lo primero que aclara es que envía la carta en la condición de senador de Colombia y que es un senador en posición independiente, dejando esa claridad. Dice que con sorpresa, estupor y disgusto vio el comunicado de ayer de la OEA a propósito de la situación de Colombia, en la que en ese momento la OEA exigió que se abandonen los intentos por parte de diferentes sectores políticos de dañar el proceso democrático en nuestro país y que condena y repudia las amenazas de interrupción al mandato constitucional del presidente Gustavo Petro. Pues bien, lo que dice en esta carta Humberto de la Calle es que es difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana.
Dice además que no se confrontaron o se buscaron otras tesis de lo que está pasando en nuestro país, y en el cuarto párrafo le quiero leer textualmente, comillas, dibujar un cuadro equivocado es lo que ocurrió. Debo decirle que nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar el gobierno. Ningún partido político, ningún gremio, ni las Fuerzas Armadas, ni las iglesias, ni la academia, ni las organizaciones de la sociedad civil están promoviendo, ni deseando, ni imaginando siquiera el desolador panorama que usted describe. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto. Por último, Humberto de la Calle dice que el trabajo del organismo internacional como la OEA no es solo escuchar una parte y enviar un comunicado, que esa es, comillas, la vía fácil para alejarse de la verdad. 8:22 minutos, ahí está, Ricardo, la dura carta de Humberto de la Calle a Luis Almagro. Perdóneme, Luis Ernesto, Juan Camilo, en Washington, muy mal manejada la situación por parte de la OEA. Timing terrible, Ricardo, porque como mencionaba María Consuelo hace algún momento, apenas publicaron este comunicado por parte de la Secretaría General en una especie de respaldo o rechazando esas intenciones. Es que textualmente dice el comunicado, los intentos por interrupción del mandato constitucional del presidente Gustavo Petro. Justo en ese mismo momento se estaba presentando el hostigamiento en contra de la Corte Suprema en Colombia, en contra del Palacio de Justicia, y de hecho algunos minutos después parece que trataron de modular un poco este pronunciamiento del secretario general, pero a través de una publicación en su cuenta de X, diciendo que pedía respeto también hacia la independencia judicial. Pero eso no desdice el primer comunicado, donde le pide a la Corte Suprema, en misma línea del presidente Gustavo Petro, que nombre fiscal rápido. Y recordemos un dato para destacar, es que en efecto hubo una reunión previa junto a miembros del Pacto Histórico que estuvieron en la OEA y también en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando lo que ellos califican como el golpe blando y la ruptura institucional. Hemos preguntado si habrá algún tipo de pronunciamiento hoy por parte del secretario general, pero nos dicen hasta este momento que no hay ningún plan en ese sentido, que nos avisarán si eso cambia, Ricardo. Ricardo, es que lo verdaderamente preocupante es que las voces radicales de la izquierda y de la derecha son tan altas, son tan ruidosas, y siendo minoría en este país, porque este país es mayoritariamente un país de centro-derecha, centro-izquierda, pero no de extremos radicales, pero son las que se están escuchando a nivel internacional. El hecho de que el secretario de la OEA emita un comunicado de esta naturaleza, que evidentemente no tiene un sustento bajo ninguna circunstancia en la realidad, porque en Colombia, primero, la capacidad de quienes son opositores del gobierno de generar una inestabilidad institucional, más allá de las salidas altisonantes y de abuso de poder del fiscal Barbosa, para tumbar a un presidente de la República, pues son inexistentes. No hay absolutamente nadie en este país en esa tarea. Ernesto, pero por supuesto le renta al gobierno victimizarse. ¿No es ligereza? Es una ligereza absoluta, es una ligereza absoluta, porque no corresponde, es que no hay sustento alguno. Claro, es que estoy de acuerdo contigo, es que, mire, Néstor, pero me preocupa que alguien Ricardo, que organice, que dirija una organización de estas, oye, saca un comunicado. Claro, porque solo se están escuchando las voces de los extremos, padre, es que ese es lo verdaderamente grave. Solo están escuchándose las voces de los extremos. Entonces, por supuesto, el que está de plácemes es Barbosa, con sus aspiraciones políticas, lo mismo la senadora María Fernanda Cabal con sus aspiraciones políticas, la extrema derecha dichosa, porque ayer cayeron en la trampa la extrema izquierda de ir a una manifestación que le salió el tiro por la culata. Y la extrema izquierda también dichosa, porque entonces ya tienen un culpable. ¿Trampa? ¿Usted cree que el presidente Petro ¿quién la atendió? está molesto con lo que pasó, Luis Ernesto? Pues yo creo que yo la verdad creo que ambos extremos les está conviniendo esta desazón, este desorden, porque cada uno entonces tiene un responsable. El responsable del golpe blando son las voces extremistas como la de María Fernanda Cabal, que sale a exaltar a dos oficiales del ejército condenados por violaciones a los derechos humanos, por violaciones durante la toma del Palacio de Justicia. Y por el otro lado, sale digamos la extrema izquierda, que efectivamente ve un complot
para perseguir al presidente, para tumbar al presidente, y eso permite que el gobierno oculte sus bajas ejecutorias en los temas de educación, de salud, que es lo que realmente votó la gente para que cambiara. Mire, la carta de Humberto de la Calle no es menor y no debería pasar tan de agache, porque me recuerda un oyente que Humberto de la Calle fue presidente del Consejo Permanente de la OEA y fue uno de los responsables de la redacción de la Carta Democrática de la OEA, que es uno de los instrumentos más importantes que se tiene desde ese sistema interamericano. Así que el exhorto que hace Humberto de la Calle a Luis Almagro, Aurelio, no es menor. Ante la ligereza que cometió, no puede ser que un hombre que fue canciller de Uruguay cometa semejante error de principiante luego de escuchar a un sector político únicamente. No, pero es que después de oír en Blue Radio al representante Alejandro Toro, yo podría decir, no sé si esa figura exista, de que Toro indujo a error a Almagro, porque de todo lo que dijo aquí el representante Toro, nada es verdad. Colombia es el país con el más alto desempleo de América Latina. Tiene la tercera inflación más alta después de Venezuela y Argentina en Sudamérica. Entonces aquí él llega y dice, no, es que vaya y dice, no, vamos divinamente. Pero algo más grave, Ricardo, es el tema de los grupos económicos que tocó Toro. Usted leyó las declaraciones que ha dado Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, cuando se refirió a la reforma pensional, siendo Protección el primer grupo prácticamente de administración de fondos privados de pensiones. Dijo, la reforma pensional tiene cosas buenas y otras no tan buenas. O sea, está de acuerdo con la reforma pensional. ¿De dónde sacó el señor Toro que no están de acuerdo cuando es altamente favorable la reforma pensional a las administradoras privadas de los fondos de pensiones? Lo dijo ya el doctor Sarmiento Gutiérrez. Ahora, no sé si se referirá a la revista Semana del grupo Gilinski, que tampoco está por tumbar a Petro, pues acaban de recibir el beneplácito de un decreto que le resuelve el problema, el enredo de las sopas con el grupo empresarial antioqueño, que también recibió el beneficio. O sea, ¿de dónde sacan todo este relato para venir a montar una ficción que muy bien corrige el senador Humberto de la Calle cuando le dice, mire, nada más alejado de la realidad de lo que usted dijo? Bueno, y al final Almagro, yo no sé, por ahí a las 5 de la tarde vi, se echó para atrás y entonces ya habló fue de la separación de poderes. La verdad es que esta desmesura de congresistas del pacto histórico, irse hasta Washington a gastarse un pasaje y una plata para ir a decir una ficción, para ir a hacer una invención, pues realmente eso no tiene ningún sentido ni le favorece al país. Que aterricen en Colombia, miremos las realidades, las cosas regulares, malas o buenas también si las hay, pero la objetividad es lo mínimo que uno tiene que pedir, y que le pregunten al doctor Sarmiento Gutiérrez qué opina de la reforma pensional para que sepan de qué habla. Álvaro, para finalizar. Yo creo que esto de la OEA hay que verlo en su justa proporción. Es una manifestación de la comunidad internacional de preocupación. Es posible que haya exagerado en los términos porque ahora todo se está exagerando. Ya ha llegado a conclusiones premeditadas, pero hay que verlo como una expresión de preocupación. No es solamente externa, también es interna, la tiene el presidente de la República, la ha manifestado varias veces. Se puede caer en simplemente decir que pamplinas, como dice él, ante eso, o analizar que no estamos manejando la democracia de la manera serena, porque los extremistas sí están proponiendo cosas de este estilo. Es posible que el fiscal general de verdad esté tratando de presionar al sistema político a un juicio político, y tenemos que mirar el espejo de Perú, de Ecuador, de lo inconveniente que es eso. Sin embargo, hay que tener mucha prudencia también en cómo se declara esto, para que si realmente hay la intención de unos sectores radicales de llevar a Colombia hacia ese camino absurdo, pues no pase lo de llamar lobo antes de tiempo, lo del pastorcito. Pues hay que guardar la acusación de algo tan serio, tan grave, para el momento justo, para que la comunidad internacional en ese momento pueda acudir y los colombianos entendamos. Sí, es explicable que el presidente se sienta muy presionado y que vea este tipo de cosas, pero a hoy no están dadas las condiciones que se dice
que se llama un golpe de Estado. Es que la OEA, entonces por eso no hay que llamarlo a lo que todavía no es. Como si estuviéramos en Perú, como si estuviéramos en el escenario de Pedro Castillo. Y la verdad es que eso no está pasando hoy en Colombia. Hay que llamar las cosas por su nombre, Daniel, y ponerlas en sus justas proporciones. Sí, Ricardo, y fue extraña la declaración de Almagro, porque se dio en paralelo con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la presidenta de la Corte Constitucional, de la doctora Remolina, recién elegida en el Consejo Superior de la Judicatura, donde básicamente estaban diciendo: estamos sitiados por una protesta convocada por el gobierno de Gustavo Petro y pedimos las garantías para poder hacer nuestro trabajo sin presiones. Entonces yo creo que una equivocación de tal tamaño no se puede minimizar, porque la OEA y Luis Almagro son la voz, digamos, de una entidad muy importante en Latinoamérica, y eso resuena, y su posición inicial es la que toman muchos países y muchos analistas en muchas partes del mundo, no solo en Washington o no solo en Estados Unidos, sino en muchos países de Estados Unidos, muchos países del mundo, perdón. Y ahí lo que tiene que haber es una rectificación. Yo no quedé tranquilo con la rectificación, con ese segundo tuit de Luis Almagro, porque parece dar a entender que hay unas culpabilidades de ambos lados. Yo creo que acá lo que pasó ayer, hay una responsabilidad directa, como lo veníamos hablando, como lo dijimos prácticamente todos acá, del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro y de muchos funcionarios que convocaron estas marchas, esas marchas terminaron sitiando a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de diferentes cortes, y hay que asumir la responsabilidad. Y uno le debería pedir a la OEA y a su presidente que sean claros en qué fue lo que pasó ayer y quién fue el que ayer estaba causando esa ruptura institucional, o ese quiebre en el orden institucional. Acá no es un golpe que se le quiere pretender dar al presidente Gustavo Petro, todo lo contrario. Un golpe que el gobierno y el Ejecutivo le quiere dar al sistema judicial. Son tan ágiles, María Consuelo, desde la CIDH, que está adscrita a la OEA, en enviar comisionados y en revisar situaciones que se presentan en los países. Yo creo que lo que ocurrió ayer, el bloqueo al Palacio de Justicia, sería una buena oportunidad para que enviaran a una relatora para ver qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. El contraste entre la realidad de lo que estaba ocurriendo ayer en la tarde en Colombia frente al Palacio de Justicia, bloqueado, con retenciones ilegales y violaciones al derecho a la movilidad de los funcionarios y los magistrados, contrastado con ese comunicado, parecen como un zapato, totalmente contradictorio, como si estuviera hablando de otro país. 8:33 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Siguen los bloqueos en las vías que comunican a Barranquilla con Cartagena. Y se están en estos momentos movilizando más personas a los 3 puntos donde se están presentando las manifestaciones, Ricardo. Se trata de la vía Cordialidad, más exactamente el bloqueo se está dando en el sector del Uruaco. Esto afecta a la movilización de vehículos de carga y de turistas entre Cartagena y Barranquilla. También se está dando en la vía oriental sobre el municipio de Sabana Grande. Ayer, desde antes de las 5 de la mañana, ya estaban atravesando palos y llantas para impedir el paso de los vehículos, y se espera la respuesta de lo que sería en la zona de la vía al mar, donde también ya está llegando la comunidad para colocar los bloqueos, esto en el punto limítrofe entre Cartagena o entre Bolívar y Atlántico. La situación, recordemos, está prevista para tener bloqueos en 7 puntos de la vía entre ambos departamentos, pues lo que están solicitando los líderes de la comunidad es que en este caso sean ya terminados los contratos con el concesionario Autopistas Vía al Mar y también con la Ruta del Sol. El presidente Gustavo Petro anoche, después de un consejo de seguridad, reportó que hubo 71 manifestaciones en todo el país. Dijo que solamente se habían presentado algunos enfrentamientos pequeños, dijo él, en Bogotá y en Medellín. Y de nuevo dijo que se debe garantizar el derecho a la protesta, pero respetando a las instituciones y diciendo que debe además garantizarse la independencia de cada uno de los poderes. En Bogotá, dijo la alcaldía, salieron unas 10.000 personas a marchar en el búnker de la Fiscalía y en el Palacio de Justicia.
A las 8 de la mañana, 35 minutos, información relevante para las personas que hacen parte del programa del adulto mayor. Si usted es uno de ellos o conoce a alguien que lo sea, preste mucha atención. Prosperidad Social inicia desde hoy el pago del ciclo número 1 de este año 2024 a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Los desembolsos irán desde hoy y hasta el 22 de febrero. Y para ello el gobierno nacional estará desembolsando recursos por más de 140.000 millones de pesos para más de 1.600.000 beneficiados adultos mayores vulnerables. Ellos recibirán 80.000 pesos cada uno, pero en el caso de Bogotá, las personas mayores recibirán adicionalmente 50.000 pesos gracias a una cofinanciación de la alcaldía distrital. Es decir, los bogotanos beneficiados reciben en total 130.000 pesos. Recordarles que Supergiros es el operador encargado del pago en todos los municipios del país, con su red aliada de más de 27.000 puntos en el territorio nacional. Importante, para recibir los recursos del programa no hace falta comprar ningún producto en el punto de pago. Y además, las personas mayores de 90 años pueden recibir los pagos a domicilio siempre y cuando ellas lo acepten. $8.36, Oasis en Colombia para la firma de ropa H&M, inmersa en una crisis financiera global que la tiene tambaleando a nivel mundial, pero con muy buenos resultados en Colombia, donde obtuvo ingresos operacionales en 2022 por 601.252 millones de pesos, 50% más que el año inmediatamente anterior, según los resultados reportados ante la Superintendencia de Sociedades, posicionándose en el puesto 37 entre más de 1.000 marcas dedicadas al comercio de todo tipo en el país, gracias a una red de 20 tiendas en Colombia, 9 de ellas en Bogotá, 1 en Chía, 4 en Medellín, 2 en Barranquilla, 1 en Cali, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y Florida Blanca, empleando 1.200 trabajadores en todo el país y creciendo sin parar desde su llegada a Colombia en el año 2017. 8 años de buenos negocios en un país cuyo gasto en moda ascendió el año pasado a 36 billones de pesos, un 6% más que en el año 2022. Estás escuchando Blue Radio. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Esperábamos unas manifestaciones, pero yo confío en que fueran pacíficas. Las manifestaciones ya eran inoportunas porque evidentemente poner gente a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que elija el fiscal ya como era pues la arenga de la manifestación, ya era bastante malo, era realmente muy malo el criterio de quien decidió convocar a las personas a esta manifestación. No nos podemos quedar viendo esta película que ya hemos visto en otras latitudes y en otros países como si no estuviera pasando nada. ¿Usted cree que le cabe responsabilidad al presidente Gustavo Petro frente a lo que pasó ayer? Él hoy sale diciendo que son infiltrados, pero es muy fácil ver las cámaras de quienes bloquearon a los funcionarios y a los magistrados del Palacio de Justicia ayer durante 5 horas. Es innegable que quien convocó a las marchas inicialmente fue el mismo presidente de la República, partidos políticos que acompañaron al presidente de la República, la Federación de Maestros que acompañó al presidente de la República y fue uno de los donantes. Entonces, es evidente, la alternativa. Algo 8:39 minutos. Se conocen detalles del acuerdo que hay en las últimas horas firmado entre Oti Patiño y alias Iván Márquez, que reaparece para el inicio de diálogos sociopolíticos, así los llaman, entre el gobierno, entre el Estado colombiano y el grupo criminal, el grupo disidente de las FARC, encabezado por alias Iván Márquez, reincidente 2 veces, que incumplió y traicionó el acuerdo de paz de La Habana y ahora tiene una nueva oportunidad. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, pues esta carta tiene 2 páginas, está firmada en nombre del gobierno colombiano por nada más y nada menos que Oti Patiño, que usted sabe es el alto comisionado para la paz. Del otro lado, Iván Márquez, comandante
comandante de la segunda Marquetalia, así aparece en la firma. ¿Qué dice esta carta? Tiene 11 puntos y en ella es una declaración conjunta del Gobierno Nacional y la organización armada a propósito del inicio formal de un proceso de diálogo que llaman diálogo sociopolítico para que al final haya un acuerdo de paz. Iniciar formalmente el proceso de diálogo significa que ahora las partes van a proceder a tener los delegados en la mesa de diálogo y de manera inmediata empezar así una agenda y protocolos de negociación. Finalmente confirman en este comunicado que le van a solicitar a los gobiernos de Cuba, Noruega y Venezuela que tengan o que sirvan de garantes y acompañen este proceso. También al secretario general de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y obviamente a la Iglesia Católica para que también acompañe este proceso. Finalmente, en el comunicado, Ricardo, llama mucho la atención el 8º punto, porque la segunda Marquetalia dice que coincide con el gobierno en garantizar la paz y seguridad de quienes se comprometen con el proceso y que por eso no descartan cesar el secuestro. Sin embargo, es solamente un anuncio que se hace con esta declaración conjunta en la que por ahora lo único acordado es que van a iniciar formalmente el diálogo. 8:42 minutos. Héctor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas oportunidades le va a dar el Estado colombiano a una persona que ha incumplido, que ha reincidido, que se ha rearmado como Iván Márquez? Hasta que tenga capacidad de someterla, Ricardo, es la respuesta, y desafortunadamente el Estado colombiano no ha logrado construir esas capacidades por múltiples razones. Yo con este anuncio pues tengo sensaciones encontradas, porque a mí me parece, por supuesto, y en eso seguramente estamos de acuerdo todos, que la conducta de Iván Márquez es una conducta pues absolutamente condenable, repudiable, la de haber traicionado el acuerdo que él mismo ayudó a construir y que suscribió además para lograr la desmovilización de las FARC, y por lo tanto lo que todos quisiéramos, en eso también creo que estamos de acuerdo, es que el Estado tuviera la capacidad de someterlo y de tenerlo hoy preso para que responda por los delitos que ha cometido a lo largo de su vida, que no son pocos y además bastante crueles. Dicho eso, pues la pregunta es, no hemos sido capaces, ¿y qué hacemos? Ahora, ahí tengo dos puntos para conversar. Uno, yo creo que la segunda Marquetalia es un grupillo criminal que no tiene una gran capacidad de acción. En realidad ellos intentaron tomarse las disidencias de las FARC, es decir, quedarse con el 20 o el 25% de los hombres que conformaban esa guerrilla armada y que no quisieron someterse al acuerdo. Pero sin Héctor, embargo, no podemos esos señores los sacaron corriendo, les terminaron matando incluso a varios de sus miembros, etcétera. Y hoy soy un pequeño grupo político, pero ahí, y permítame, Luis Ernesto, decir esto, y con esto termino muy brevemente, ahí creo que tenemos un problema que es el que tenemos que preguntarnos cómo lo administramos, porque chiquito o grande el grupillo de criminales, esas pequeñas semillas en Colombia desgraciadamente crecen rápidamente. Esos grupos, no ha logrado crecer, pero eso no, yo no descarto que logre crecer dadas unas determinadas circunstancias en un momento. Doctor, así como usted, si por ejemplo usted desmoviliza las disidencias y queda este grupillo, y este grupillo de hoy, que son 300, 400 máximo, se vuelven 3.000 en 3 años. Entonces, no sé si valga la pena dejarlos ahí y no tratar de hacer como está el gobierno del presidente Petro, pero una paz total. Usted sabe que yo soy... Luis Ernesto, solamente un dato. Yo tiendo a estar de acuerdo con Héctor frente al tamaño de la segunda Marquetalia hoy, pero están intentando y ya consolidaron unas alianzas que no dejan de ser inquietantes y que hacen que su poder criminal esté en aumento.
Por eso este comunicado lo firma Luis Ernesto, no solamente la Segunda Marquetalia, lo firma la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, se autodenomina de esa forma, que no es otra cosa que los grupos de narcos de Tumaco de ahí hacia arriba. Claro, y volvieron al negocio de siempre. Los comandos de frontera, que son los grupos de narcos del Putumayo, que ya han subido hasta el Caquetá y están protagonizando un enfrentamiento armado con las disidencias de Iván Mordisco y tienen en un paro armado a una cantidad importante de personas. Yo no menospreciaría este grupo criminal. No, bajo ninguna circunstancia menospreciarlo, porque es que la razón que en Colombia, a diferencia de todo el mundo desarrollado, todavía seguimos hablando de guerrillas soviéticas, de guerrillas maoístas, etcétera, es porque tenemos narcotráfico, porque como usted lo acaba de decir, cualquier grupito con una chapa ideológica o política, lo que hace es administrar rentas criminales de narcotráfico, minería ilegal, monta su propia franquicia, administra un territorio y entonces desafía la autoridad del Estado. Y yo sí creo, y como Héctor, en las salidas negociadas. Pero para que las salidas negociadas sean exitosas y realmente de ellas salga un proceso exitoso de paz y haya paz y no simplemente humillación del Estado, es muy importante que se cumplan las reglas que se pactan. Y por eso hay que decir con toda claridad que abrir esta negociación con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia o la Nueva Marquetalia es inconstitucional. El acuerdo de paz con las FARC, que recordemos hace parte del bloque de constitucionalidad del país, dejaba solo una vía para quienes incumplieran el acuerdo de paz, para quienes lo traicionaran, como lo hizo Iván Márquez, Santrich y compañía, que era el sometimiento a la justicia sin ningún privilegio de los que estaban pactados para los otros desmovilizados de las FARC. Pero Luis Ernesto, entonces, si el Estado no honra su propia palabra, la fragilidad es absoluta y ningún próximo proceso puede tener éxito. Porque, dígame, muy pequeñito, una interpelación pequeña. Recuerde que el presidente Petro está en la teoría del entrampamiento y por ahí legitimó la negociación con Márquez. Mire, es innegable que Néstor Humberto Martínez fue quizá el peor enemigo del proceso de paz y el mismo presidente Santos reconoció en alguna entrevista que uno de sus grandes desaciertos había sido ternarlo porque se convirtió en el principal enemigo del proceso de paz. Y por eso, más que hablar de entrampamiento, era indiscutible que en la Fiscalía había un detractor de lo que trataba de impulsar el mismo presidente de la República que lo ternó. Pero lo que hay aquí en realidad es un incumplimiento a un acuerdo de paz, una traición a la palabra y a la voluntad de paz de quienes negociaron este acuerdo, y por eso solo queda un camino, que es el sometimiento, porque es que el Estado puede negociar, claro que sí. La mejor solución de los conflictos es el diálogo y no la violencia, pero también el Estado es el único legítimo para ejercer esa violencia en un territorio, y cuando declina o renuncia a esa facultad, lo que sigue es el caos. Entonces, creo yo que con esta Segunda Marquetalia el Estado no debería abrir una negociación, lo que debería hacer es someterlos a la justicia, porque esa es la mejor manera de que la mesa con el ELN y otras mesas avancen, porque se dan cuenta, Ricardo, que el Estado no solo está ahí para negociar, sino también para ejercer soberanía. 8:47. No, yo lo que ya me le tengo noticias del ELN en minutos que no son alentadoras. María Consuelo. Pero yo lo que me pregunto es, en términos prácticos, ¿qué le pueden ofrecer a Iván Márquez que no tuviera ya con la negociación de La Habana? O sea, era congresista, tenía curul en el Congreso y por lo tanto podía participar en política de una manera legítima. Participó en la negociación y en el diseño de la Justicia Especial para la Paz, como nos lo aceptó aquí el senador Gallo hace unos pocos días. Entonces, ¿qué adicional pueden ofrecerle a Iván Márquez para que deje el narcotráfico, que es en realidad a lo que está pegado, al narcotráfico y a las rentas ilegales, para que se someta y para que negocie una participación legítima en la institucionalidad? Yo sinceramente no creo que haya mucho que le puedan ofrecer. 8:48 minutos de la mañana, Aurelio. Fíjese, María Camila, que la noticia tiene un truco, tiene una trampa, que de alguna manera trata de hacerle el esguince a lo que muy bien ha dicho Luis Ernesto. Es que no están hablando de diálogos de paz, están hablando de diálogos sociopolíticos. ¿Qué son esos diálogos? ¿Usted cree que es diferente? No, pues claro que por eso lo meten, es así, para poder hacerle el esguince a la ley y al acuerdo de paz. Claro, pero eso obvio, o sea, ahí no dice, estamos negociando la paz
con el grupo La Segunda Marquetalia o Narcotalia del señor Iván Márquez y comandos de frontera y bueno, todo ese etcétera que usted mencionó. Dicen es que están en unos diálogos sociopolíticos y comienzan a meterse por la puerta de atrás o por esa ventana a ver cómo le hacen el esguince al acuerdo de paz. A mí me parece que la palabra que utilizan, diálogos sociopolíticos, es un ardid, es un truco para que quienes hemos dicho que aquellos que se chuparon del acuerdo de paz no tienen solución, entonces sí, no, es que nosotros no estamos negociando con ellos la paz, estamos en un diálogo sociopolítico y entonces le hacen a eso un matiz y un esguince y engañan a la opinión, porque la verdad es que el país no acepta aquella frase famosa en la zona paisa: para el mamón no hay ley, y aquí le quieren hacer ley al mamón. Apúntese a Danilo Rueda, esa expresión de los diálogos sociopolíticos, que era como él los pretendía nombrar. Héctor, eso es retórica, eso es retórica. No, obviamente es un diálogo de paz. Obviamente están en un diálogo de paz, y obviamente es como dice Luis Ernesto, que es no digamos el diálogo, pero la posibilidad de un acuerdo hoy no estaría dentro del marco constitucional, está prohibido constitucionalmente en forma expresa, lo cual no quiere decir que no se pueda cambiar la Constitución. Ese artículo, esa prohibición, pues tendría que someterse a un acto legislativo y a reformarse y a modificarse como se adoptó. De hecho, también cuando se hizo el acuerdo con las FARC, pues fue necesario aprobar no uno, sino varios actos legislativos para adecuar a la Constitución el acuerdo con las FARC. Pero a mí me parece que... Pero ¿quién garantiza, Héctor, que eso va a salir adelante? Porque pueden ensillar No, nadie, ¿no? Por supuesto que nadie, como nadie garantizaba antes también que el Congreso aprobara el acuerdo con las FARC. Es que todos los acuerdos siempre después tienen un control político en el Congreso. Cuando se desmovilizó el M-19 había que aprobar una amnistía y la tenía que aprobar el Congreso. Y claro que el gobierno no podía garantizar que eso iba a pasar, pero pues siempre ofrece que logra conseguir la mayoría para hacerlo, y me imagino que esto también lo harán. Pero me parece que Ricardo, pero este es un cuestionamiento, el punto preciso sí es el de María Consuelo, que es, bueno, superemos esa parte inicial y preguntémonos qué es lo que le pueden ofrecer a Iván Márquez y su cuadrilla, que ya no le hayan ofrecido. Pues yo la verdad lo que creo, y aquí me lo estaba escribiendo una persona que conoce muy bien estos temas, que es que Iván Márquez de alguna manera está arrepentido de haberse salido del acuerdo y que lo que quiere es volver a entrar, que lo que quiere es volver a tener las reglas que se pactaron en ese momento en La Habana. Y me parece que el razonamiento es bastante posible, que realmente Márquez pues no esté buscando nada distinto de que, bueno, déjeme envolver a la JEP y pues no sé, los beneficios económicos que tienen los desmovilizados para que su cuadrilla quede ahí metida y tal. Porque es que tampoco les pueden dar más, digamos, ¿qué más le pueden ofrecer? Eso sería como lo máximo, que es perdonarle la traición y decirle, bueno, regrese. Héctor, que hayan incluido esa prohibición expresamente en la Constitución. Permíteme, Héctor, que hayan incluido esa prohibición expresamente en la Constitución. Yo ya me retiro. Pero es que sobre el punto que acabas de mencionar, Héctor. Lo que le voy a decir, pero le voy a decir una cosa, Luis Ernesto, antes de que me diga lo que me va a decir. Uno de los firmantes de ese acuerdo, que entre otras cosas traía esa regla, son los excombatientes, los que hoy son miembros de comunes. Esos señores que se enfrentaron mucho a Iván Márquez y que repudiaron mucho su conducta, hoy están dispuestos a volverlo a recibir en el acuerdo. Pero Héctor, que lo incluyeran en el bloque de constitucionalidad no era un simple tema de forma. Tenía un propósito, y era que si se quería volver a abrir un proceso con estos señores o con alguien que hubiera incumplido el acuerdo, requería de un proceso democrático en el Congreso para cambiar la Constitución y decir sí, estamos de acuerdo con que a estos tipos que fueron los traidores del acuerdo, que volvieron a las armas, que volvieron a narcotraficar, les demos otra oportunidad. Esto no puede ser voluntad simplemente de un gobernante, y por eso quedó en la Constitución, y por eso antes de abrir esta negociación debían haber cambiado la Constitución. Ricardo, yo creo que aquí hay Daniel, para finalizar. Fíjese que hay tres dimensiones en las cuales se ha señalado lo problemático de esto. La primera, y yo creo que más importante, es la que señala Héctor, una contradicción jurídica porque viola la Constitución abrir un nuevo proceso de paz con las FARC.
Dos, una práctica o pragmática, que es básicamente qué más se le puede ofrecer a Iván Márquez, más allá de curules, de lo que ya se le ofreció, de las garantías que ya se le ofrecieron, para que deje las armas y se incorpore a un proceso de paz. Y tres, una que no hemos señalado en este debate particular, y es qué le van a decir a las víctimas, es decir, las víctimas que fueron traicionadas, no el país o el gobierno, sino las víctimas de las atrocidades que cometieron las FARC, que aceptaron darle una responsabilidad, una oportunidad a las FARC, y que aceptaron un ofrecimiento de perdón. ¿Qué le van a explicar? Entonces yo creo que acá el gobierno debe dar explicaciones en esas tres dimensiones. La primera es una explicación a las Cortes, bajo qué marco legal está abriendo unos diálogos de paz con las disidencias de las FARC. Una práctica y pragmática que yo creo que nos la debe a la ciudadanía, que es qué más es que lo que le van a ofrecer a Iván Márquez para que esta vez sí cumpla lo que está negociando. Y tres, una a las víctimas de decir, los traicionaron y vamos a ofrecer otra oportunidad más para que resarzan todos los daños que cometieron y las masacres que a propósito de lo que dice Héctor Álvaro, Julián Gallo, con quien hablamos ayer aquí en Mañanas Blue, Carlos Antonio Lozada en las FARC, hoy senador de la República, dice: saludamos el inicio de conversaciones formales con la segunda Marquetalia. Avanza la paz total. La violencia deberá desaparecer para siempre de la vida nacional. Importante seguir abriendo escenarios de diálogo con todos los actores armados que hoy perturban la paz en los territorios. En línea con eso, Ricardo, con lo que decía Héctor, pues si realmente lo que esta gente está buscando es simplemente volver al proceso anterior, porque ¿qué se les va a dar? Pues eso, no les va a dar nada más, obviamente. Podría ser un triunfo del Estado, que aún aquellos que renegaron del acuerdo, que se fueron del acuerdo, terminan volviendo arrodillados a pedir clemencia del Estado para que los juzgue en la jurisdicción de la JEP y vuelvan a entregar las armas. Es una manera de, si se fueron por entrampamiento, pues demostración de que fueron torpes y cayeron en una trampa absurda. Si se fueron por delincuentes, pues que el Estado vuelve y lo somete con la Álvaro, pero tienen que pagar un peaje. No pueden tener las mismas condiciones de quienes han honrado el acuerdo. Ese es mi punto. O sea, tenemos una cantidad de personas. ¿Qué importa? No, sí importa por una razón, porque es que los si no pero si no, entonces no tendría ningún sentido el proceso de negociación, porque entonces no, sigamos delinquiendo o yo me voy y luego regreso. Cuando usted captura por segunda vez a un delincuente, pues lo mete a la cárcel. Aquí no le puede hacer nada adicional. Y le mete otro proceso, no, claro, hay procesos adicionales. Aquí, lo importante es que los delincuentes acepten que fracasaron en la delincuencia y que aceptan la majestad del Estado y se arrodillan ante ella. 8:57 minutos. Yo tengo dudas de que se arrodillen. Es decir, yo tengo dudas que vengan en esa actitud. O sea, cuidado y piden más. Iván Márquez no es una cuidado persona... y piden más. O sea, yo quisiera que fuera así como lo está planteando Álvaro. Ahora, es un hombre... A mí me parecería bien. Es un hombre que está disminuido físicamente por la explosión de una granada que casi le quita la vida. Pragmáticamente... No sé si eso lo ha hecho cambiar de opinión. Yo aceptaría, pragmáticamente yo aceptaría. Pero lo que no sé es si ellos vienen en esa actitud. 8:58 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Un anciano, bien intencionado, con una memoria pobre. Así es descrito el hombre que lleva las riendas de la principal potencia del planeta. Este reporte de 357 páginas pone punto final a lo que pudo haber sido un proceso judicial tortuoso para el presidente Joe Biden, pero desata una crisis política que en cierto modo ya estaba ahí, pero que era vista como un relato de malquerientes y contrincantes que quieren o que querían sacar provecho de algunos tropiezos. Pues ahora esos ataques tienen un tono oficial. Es el reporte del fiscal Robert Hur, quien se encontraba investigando a Joe Biden por el mal manejo de documentos clasificados. Según el reporte, Biden retuvo esos documentos de manera premeditada. Dice el reporte, haciendo referencia a 5 horas de entrevista con el presidente Joe Biden, que no recordaba los años en los que fue vicepresidente ni cuándo salió de la vicepresidencia, que se confundía y parecía perdido, que ni siquiera recordaba la fecha del fallecimiento de su hijo Beau Biden. Fue tal la arremetida que el presidente no tuvo otra opción que citar una rueda de prensa extraordinaria al filo de las 8 de la noche para defenderse.
El gobierno del presidente Petro anuncia el inicio de diálogos sociopolíticos, así los llama, con la segunda Marquetalia. Las disidencias encabezadas por alias Iván Márquez, quien traicionó el acuerdo de La Habana, se fue a Venezuela y ahora regresa con una nueva oportunidad de paz, sin ningún tipo de consecuencias para el hombre que firmó el acuerdo, que fue líder del equipo negociador de esa antigua guerrilla, que volvió a delinquir y a quien pareciera que eso no le acarrea ninguna consecuencia. Vuelven a calentarse motores alrededor de las discusiones sobre la reforma a la salud en el Senado de la República. En las últimas horas, varias organizaciones médicas y científicas le enviaron una carta a la presidencia de la Comisión Séptima de Senado, a la senadora Marta Peralta. En esa carta hay 10 puntos con lo que más le está preocupando a los expertos y a los sectores médicos y científicos de la propuesta del gobierno que está por empezar el tercer debate. Por ejemplo, en la propuesta del gobierno, dice la carta, no se articulan los famosos CAPS, centros de atención primaria, con los hospitales de alta complejidad y no es claro cómo se le va a asignar un CAP a cada paciente. Las organizaciones médicas temen que el modelo que propone el gobierno repita funciones, le ponga las mismas funciones a las entidades territoriales y los consejos nacionales. Y lo que es más grave, sigue siendo un misterio cuánto exactamente valdrá una reforma que se ha convertido en la bandera del gobierno a propósito de sus propuestas para modificar no solo la salud, también la educación. 901, el ELN, atención, anuncia paro armado indefinido en el departamento de Chocó, increíblemente, y respetando lo firmado hace muy pocos días con el gobierno nacional. Mateo Piñeros, ¿esto significa que el frente occidental de esa guerrilla no está en el proceso? ¿O qué sentido tiene anunciar con bombos y platillos desde Cuba unos acuerdos para prorrogar el cese del fuego y de manera simultánea anunciar un paro armado en el departamento de Chocó? Ricardo, y es que exactamente esa es la percepción que está dando el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que delinque en el departamento del Chocó. El año pasado, durante todo el 2023 y en medio del proceso de paz, realizaron 6 paros armados, generando confinamientos, desplazamiento, pero también desabastecimiento. ¿Qué pasa en esta ocasión? Ellos argumentan que el Clan del Golfo tiene algunos retenes ilegales en los ríos de San Juan y Sipí y que por esto, a partir de este 10 de febrero, declaran un paro armado indefinido. Pero además, Ricardo, lo hacen con un mensaje en el que parece más que todo una amenaza contra la población civil, que si le parece ya vamos a escuchar. Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de la población no combatiente, invitamos a la población a que se abstengan de moverse para evitar incidentes. Ricardo, seguramente este paro armado va a afectar a miles de personas en Sipí, en Novita, en Ismina y en el medio San Juan, todo esto en el departamento del Chocó, personas que a partir de mañana y por un tiempo indefinido no van a poder usar el río para movilizarse, por lo que no van a poder, pues digamos, pescar, abastecerse y realizar otras de sus labores del día a día. 9:03, Luis Ernesto, el Frente de Guerra Occidental no está en los diálogos. No, es que, digamos, es que en menos de una semana, Ricardo, primero una declaración desde la mesa de compromiso con la paz, de declinar el secuestro y mensajes muy positivos. Y en la misma semana, paro armado. Es que con esto no queda ninguna duda que la mesa de negociación no es representativa del ELN y queda absolutamente claro que lo que ha impedido firmar la paz con el ELN sigue siendo en esta negociación el principal problema, y es que esta es una guerrilla, llamémosla federal, absolutamente autónoma, cada uno de sus frentes, sus células. No hay un mando vertical como lo existía con el secretariado de las FARC, que el secretariado decía se hace esto, y el que no cumplía pues básicamente lo pasaban a fusilamiento. Entonces, y por eso lo que se pactaba en La Habana con las FARC se cumplía en el territorio. Aquí estamos viendo lo que ha pasado con todas las negociaciones anteriores, y es que lo que se pacta en una mesa con el ELN lamentablemente no se ve en los distintos frentes de guerra, y por eso hay que quitarle el acelerador a esa negociación y entender mejor cómo están operando esos frentes y cómo someter y llevarlos a una negociación exitosa. Ricardo, es que no olvide una cosa. Usted
Usted se acuerda de Felipe Torres, ¿no? Sí, señor. Carlos Velandia es un hombre de pila, Carlos alias Velandia, correcto. Felipe Torres, fue cabecilla del ELN. Tal vez en la época de Francisco Galán, tal vez compartieron esos momentos liderazgo en el ELN. Un poco después de León Valencia, creo recordar. Y ha fungido de todas maneras como un gestor de paz. Sí, no, claro, ya está proceso, en la legalidad, por supuesto. En dos oportunidades en el periódico El Tiempo ha dicho que el 70% del ELN no está en la mesa. Lo dijo y habló del bloque oriental y del bloque occidental. Y es más, agregó en la última entrevista en El Tiempo, dijo, no hay que pararle bolas a Antonio García, al que hay que pararle bolas es a Pablo Beltrán. O sea, es evidente por las expresiones de Carlos Velandia, Felipe Torres, que hay unas fisuras que el ELN tiene que aclarar y que se empiezan a manifestar en el informe de Mateo Piñeros. Ojo, es que es grave lo que dice Torres, que conoce esa guerrilla, la conoce al detalle, la conoce muy bien conocida, y dice, el 70%